Vamos a hablar de una época clave, la de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Su reinado es, sin duda, un antes y un después en la historia de la península ibérica. Marca justo esa transición, ¿no?, de la Edad Media a la Edad Moderna. Juntos van a sentar las bases de un tipo de Estado completamente nuevo. Para entender bien su reinado, vamos a ver 6 puntos clave. Empezaremos con su unión, la famosa Unión de Coronas. Luego veremos cómo construyeron un Estado centralizado, qué pasó con la religión, la conquista de Granada, su expansión hacia un nuevo mundo y, por último, nos haremos la gran pregunta. ¿Fue con ellos cuando nació España? Vamos a ello. Pues bien, el punto de partida de todo esto es, como no podía ser de otra manera, una boda. Un matrimonio que no solo unió a dos personas, sino que acabó cambiando por completo el mapa político de la península. Y aquí los tenemos, los protagonistas de nuestra historia, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su boda, en 1469, fue mucho más que un enlace personal, fue en realidad un movimiento político de primer nivel. Pensad que unía las dos coronas más potentes de la península en ese momento. Ojo, y esto es súper importante que quede claro, no estamos hablando de que de la noche a la mañana Castilla y Aragón se fusionaran en un único país, para nada. Lo que ocurrió fue una unión dinástica. ¿Y qué significa esto? Pues que ambos reinos pasaron a tener los mismos reyes, pero cada uno mantenía sus propias leyes, sus cortes, sus monedas, sus instituciones. Y que nadie piense que llegaron al poder y ya está. Su camino fue, la verdad, bastante complicado. De hecho, cuando murió su hermano, Isabel tuvo que pelear en una auténtica guerra civil para que se reconociera su derecho al trono de Castilla. No fue hasta 1479, cuando Fernando heredó por fin la corona de Aragón, que esa unión de las dos coronas bajo su mando conjunto se hizo, digamos, oficial y efectiva. Vale, una vez que ya tienen el poder bien atado, se ponen manos a la obra con su gran proyecto, transformar el Estado. Querían pasar de ese modelo feudal, con nobles muy poderosos, a una monarquía fuerte, centralizada, lo que los historiadores llaman una monarquía autoritaria. Y para conseguirlo, ¿qué hicieron? Pues siguieron una estrategia que podemos resumir en 4 pasos clave. Primero, dejar claro quién mandaba, o sea, someter a la nobleza y al clero, que a menudo iban por libre. Segundo, crear instituciones que fueran leales solo a la corona. Tercero, poner orden en todo el territorio con un ejército y una especie de policía. Y cuarto, centralizar la justicia para que la última palabra la tuvieran siempre los reyes. Y aquí vemos las herramientas que usaron para llevar a cabo ese plan. El Consejo Real, por ejemplo, pasó a ser el cerebro del gobierno, pero ojo, lleno de juristas fieles a ellos, no de grandes nobles. Luego estaban los corregidores, que eran como los ojos y oídos de los reyes en cada ciudad importante. Para mantener el orden, crearon la Santa Hermandad, una milicia que patrullaba los caminos. Y fundamental, un ejército permanente y profesional, que solo obedecía a la corona, no a un señor feudal. Vamos ahora con uno de los aspectos centrales de su reinado, y sin duda uno de los más polémicos y que más debate genera. La idea de que para tener un reino unido políticamente, primero necesitaban que estuviera unido por una misma fe. En aquella época, la península ibérica era un mosaico de culturas y religiones. Convivían cristianos, judíos y musulmanes. Pues bien, los reyes católicos vieron en la imposición del catolicismo una herramienta de Estado fundamental. Era una forma de cohesionar todos sus reinos bajo una única identidad, un pegamento para su proyecto político. Y su principal instrumento para lograr esa uniformidad religiosa fue la Inquisición, fundada en 1478. Aunque técnicamente era un tribunal de la Iglesia, en la práctica estaba controlada directamente por los monarcas. Esto les daba un poder tremendo para investigar y perseguir cualquier desviación de la fe católica y, por tanto, para controlar la lealtad de la gente. Esta política llegó a su punto álgido en 1492, un año que, como veremos, fue clave para todo. Se publica el Edicto de Expulsión, que ponía a toda la población judía ante una decisión terrible: o te conviertes al catolicismo o te vas. Esta medida, como es de imaginar, cambió para siempre la composición social y religiosa de la península. Otro de los grandes objetivos de los reyes católicos era culminar un proceso que llevaba siglos en marcha, la llamada Reconquista. Se propusieron ser ellos quienes pusieran el punto y final, conquistando el último territorio musulmán que quedaba en la península. Y así se lanzaron a la Guerra de Granada. No fue cosa de un día, ¿eh? Fue una campaña militar enorme que duró 10 años y que se planteó casi como una cruzada, movilizando muchísimos recursos. La caída de Granada, el 2 de enero de 1492, fue un momento de un simbolismo brutal, el fin de una era. Y en este mapa se ve perfectamente el resultado de todo aquello.
La conquista de Granada no fue solo una victoria militar, significó la incorporación del último reino que quedaba fuera de su control. Con esto lograban una unificación territorial de la península casi total. Bien, con los deberes hechos, en casa, por así decirlo, y la península unificada, la ambición de los reyes católicos no se detuvo. Miraron más allá de sus fronteras, y con ellos empezó una nueva era de expansión que cambiaría el mundo. Y volvemos a ese año mágico y terrible a la vez, 1492. Es que es increíble cómo en un solo año coinciden 3 eventos que van a definir no solo su reinado, sino la historia mundial: la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y, por supuesto, el primer viaje de Colón. Fijaos qué curioso, porque en 1492 se ven perfectamente las dos caras de su política. Por un lado, una mirada hacia adentro, buscando la uniformidad religiosa con la expulsión de los judíos, y por otro, una mirada hacia afuera, hacia el Atlántico, buscando nuevas rutas, nuevas riquezas y, en definitiva, expandir su poder. Su política exterior fue una jugada maestra, combinando dos estrategias. Por un lado, la acción directa, conquista militar y exploración, como se ve con las Canarias, enclaves en el norte de África o, claro, el Gran Premio América. Pero por otro lado, usaron una herramienta muy sutil y eficaz, la diplomacia matrimonial. Casaron a sus hijos con las principales casas reales europeas para crear una red de alianzas y, sobre todo, para acercar a su gran rival, Francia. Y este esquema es la prueba de esa diplomacia matrimonial. Es fascinante ver cómo tejieron una auténtica telaraña de alianzas. Una estrategia a largo plazo que, por carambolas del destino, acabaría llevando a su nieto Carlos a heredar un imperio gigantesco, incluido el Sacro Imperio Romano-Germánico. Llegamos a la gran pregunta, la que siempre genera debate. Después de ver todo esto, ¿podemos decir que los reyes católicos crearon España tal y como la conocemos? Bueno, la respuesta es compleja. Y un dato muy revelador que nos dan los historiadores es el que vemos aquí. Isabel y Fernando nunca, jamás, se llamaron a sí mismos reyes de España. Ellos eran reyes de Castilla, de Aragón, de Sicilia. Enumeraban sus títulos. La idea de España como una única entidad política todavía no existía en sus cabezas. Entonces, para que quede claro el legado, lo que hicieron fue forjar una unión dinástica, no un Estado unificado. Pusieron las bases, los cimientos de una monarquía autoritaria moderna. Sí, completaron la unificación territorial de casi toda la península y sí, impusieron una uniformidad religiosa. Y, por supuesto, abrieron la puerta a un imperio global. Pero la idea de nación española como tal, eso vendría después. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Fueron los arquitectos de un imperio global que cambió el mapa del mundo o fueron los ejecutores de un proyecto de identidad rígida que tuvo un altísimo coste humano? Quizás la respuesta es que fueron ambas cosas a la vez. Su legado, desde luego, es una historia fascinante de luces y sombras que sigue dando que hablar.